Voy a decir algo que puede incomodarte, pero es la verdad. ¿Sabes esa sensación de peso en el pecho cuando suena el teléfono y ves el nombre de cierto familiar en la pantalla? ¿O ese nudo en el estómago cuando recibes un mensaje diciendo que alguien va a aparecer en tu casa sin avisar? Si ya pasaste de los 60, entonces sabes exactamente de lo que estoy hablando. Porque llega un momento en la vida en el que uno entiende algo que antes no quería aceptar. No todos los lazos de sangre merecen tu tiempo. No todos los familiares merecen tu energía, y mucho menos tu paz. A mí me tomó años entender esto, años de sentir culpa, de aguantar en silencio, de decir, bueno, es familia, hay que soportar. Pero no, eso es una mentira que nos enseñaron. La verdad es que hay familiares que no acompañan, drenan, llegan con problemas, con críticas, con exigencias, con dramas que ni siquiera son tuyos. Y cuando se van, te dejan cansado, vacío, irritado, a veces hasta enfermo. Y lo peor de todo es que uno se siente culpable por querer alejarse, porque claro, es familia, eso es lo que te repiten, eso es lo que tú mismo te repites. Pero escúchame bien, porque esto es importante. Después de los 60, tú no le debes explicaciones a nadie sobre cómo decides vivir tu vida. Ya trabajaste, ya luchaste, ya criaste, ya perdiste, ya aprendiste. Ahora te toca proteger lo único que realmente importa, tu paz. Si estás de acuerdo con esto, escribe paz en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes ya empezaron a entender esta verdad, porque hoy voy a hablarte de algo que casi nadie se atreve a decir. 6 tipos de familiares que deberías empezar a evitar, o al menos mantener a distancia. Y créeme, uno de ellos es tan sutil que probablemente lo tienes en tu vida y todavía no te diste cuenta. La primera verdad duele, pero alguien tiene que decirla. Hay familiares que viven del drama. Sí, ese familiar que convierte cualquier cosa en un problema enorme. Tal vez ya sabes quién es. Esa persona que siempre tiene una historia nueva. Siempre hay algo, siempre hay conflicto, siempre hay una tragedia que en realidad no es una tragedia. Una mirada mal interpretada, un comentario sin importancia, un olvido pequeño que se transforma en una ofensa imperdonable. Y ahí estás tú, tranquilo en tu casa, intentando descansar, cuando de repente suena el teléfono y ya sabes lo que viene. Horas escuchando quejas, reclamos, problemas que no son tuyos, pero que terminas cargando como si lo fueran. Y eso cansa más de lo que parece. Tal vez ya lo sentiste, ese agotamiento que no se ve, pero que se acumula. Porque no es solo escuchar, es absorber, es involucrarte, es desgastarte emocionalmente por algo que tú no provocaste. Y nadie lo dice en voz alta, pero esto no es solo molesto, es peligroso. Después de cierta edad, el estrés deja de ser solo incomodidad, se convierte en enfermedad. Tu cuerpo lo siente, tu mente lo paga, tu descanso desaparece. Y entonces te pregunto, ¿de verdad quieres pasar tus años escuchando problemas ajenos de personas que eligen vivir en el caos? Piénsalo bien, porque esto no es amor,
Esto es desgaste. La solución aquí no es complicada, pero sí incómoda. Tienes que empezar a poner límites. Sí, esa palabra que a muchos les cuesta. Porque cuando ese familiar llame con otro drama, tú no tienes que quedarte atrapado ahí. Puedes escuchar unos minutos y luego decir, mira, entiendo que estás molesto, pero ahora no puedo involucrarme en esto. Y cortar. Sin culpa, sin explicaciones largas, sin justificarte, porque si no lo haces, vas a seguir siendo el basurero emocional de alguien más. Y a esta altura de tu vida, eso ya no debería ser tu papel. Si ese familiar solo aparece para traerte problemas y nunca para traerte paz, entonces no es compañía, es carga. Y tú ya cargaste suficiente en la vida. La segunda verdad es aún más incómoda. Hay familiares que no te buscan por amor, te buscan por dinero. Sí, ese familiar que siempre tiene una emergencia, siempre, nunca falla. Siempre hay una cuenta atrasada, siempre hay algo que no puede esperar. Siempre hay una historia urgente y casualmente tú eres la solución. Al principio tú ayudas porque eres buena persona, porque piensas es familia, porque crees que es algo puntual. Pero luego viene otra vez y otra y otra. Y un día te das cuenta de que ese dinero nunca volvió. Y peor aún, ni siquiera hay intención de devolverlo. Pero cuando decides decir no, ahí empieza el verdadero problema, la culpa, las frases que te hacen dudar. Después de todo lo que hicimos juntos, yo haría eso por ti. Pensé que podía contar contigo. Y sin darte cuenta, terminas cediendo otra vez, solo para no sentirte mal. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te dijo con claridad. Eso no es ayuda. Eso es abuso disfrazado de necesidad. Porque quien realmente necesita ayuda, agradece, respeta y no convierte tu generosidad en una obligación constante. Tal vez ya lo viviste, ese momento en el que empiezas a sentir algo raro. Ya no es cariño, es molestia, es incomodidad, es esa sensación de estar siendo usado. Y eso duele más de lo que parece, porque no estás perdiendo solo dinero, estás perdiendo respeto. Y lo peor es que estás poniendo en riesgo tu propia estabilidad. Después de los 60, el dinero no es solo dinero, es seguridad, es tranquilidad, es salud futura, es independencia. Y regalarlo constantemente a alguien que no se responsabiliza no es generosidad, es descuido contigo mismo. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo. Deja un comentario con la palabra límites, porque esto que estamos hablando puede cambiar completamente tu vida. Y ahora, escucha esto con atención. Decir no te hace mala persona, te hace una persona que se respeta. Cuando ese familiar vuelva a pedirte dinero, no tienes que explicar todo, no tienes que justificarte, solo di, no puedo y punto. Quien te respeta lo va a entender. Quien se enoja solo confirma que nunca te veía como familia, sino como recurso. Y aunque duela, es mejor verlo claro que seguir viviendo engañado. La tercera verdad es de esas que desgastan poco a poco, sin que te des cuenta. Ese familiar que siempre cree que tiene la razón.
siempre. No importa el tema, no importa la situación, no importa cuántos años viviste tú. Para esa persona, su opinión vale más que tu experiencia. Tú dices que quieres hacer un viaje y enseguida viene. No es buena idea ir ahí ahora. Comentas que estás cuidando tu alimentación y responde, eso no sirve, lo correcto es esto. Hablas de tu salud y sin ser médico ya tiene un diagnóstico mejor que el profesional. Opinas sobre todo, sobre tu dinero, sobre tu casa, sobre tu ropa, sobre cómo vives, sobre decisiones que ni siquiera le corresponden. Y lo peor, no escucha, nunca escucha. No hay conversación, hay imposición. Y si tú intentas explicar tu punto de vista, te interrumpe, te corrige, te minimiza, como si fueras un niño que no sabe lo que hace. Y esto, después de los 60, no es solo molesto, es humillante, porque tú no llegaste hasta aquí por casualidad. Viviste, aprendiste, te equivocaste, te levantaste, construiste tu propio criterio, y ahora viene alguien a tratarte como si no supieras decidir, como si necesitaras permiso para vivir tu propia vida. Eso destruye la autoestima. Tal vez no de golpe, pero sí poco a poco. Empiezas a dudar, empiezas a cuestionarte, empiezas a sentir que tal vez sí estás equivocado. Y ese es un lugar muy peligroso, porque cuando pierdes la confianza en ti, pierdes algo mucho más grande que una discusión. Pierdes tu libertad. Y nadie habla de esto, pero convivir con alguien así te pone a la defensiva todo el tiempo. Cada conversación se vuelve una batalla. Cada reunión familiar una competencia. Y en lugar de paz hay tensión. En lugar de conexión hay desgaste. Entonces dime, ¿eso es familia o es presión constante? La forma de manejar esto no es discutir, no es intentar convencer. Eso no funciona. La forma es simple, pero firme. Cuando empiece con sus opiniones, tú dices, gracias, pero ya tomé mi decisión. Nada más, sin explicar, sin defenderte, sin entrar en debate, porque tú no necesitas demostrarle nada a nadie. Tu vida no está en votación. Y si insiste, puede ser aún más claro. No pedí consejo. Sí, suena fuerte, pero a veces es necesario, porque hay personas que solo entienden cuando dejas de ceder. Y ahora quiero preguntarte algo, de verdad. ¿Cuál de estos familiares ya reconociste en tu vida? Escríbelo en los comentarios, porque cuando lo dices, cuando lo reconoces, algo cambia dentro de ti. Y sigue conmigo, porque lo que viene ahora es aún más delicado. Hay un tipo de familiar que no grita, no discute, no impone de forma directa, pero controla de una manera mucho más peligrosa. La cuarta verdad es sobre el chantaje emocional. Ese familiar que no te pide las cosas de frente, pero te hace sentir culpable hasta que terminas haciendo lo que quiere. Frases como, después de todo lo que hice por ti, pensé que eras diferente. Eres la única persona que tengo. Y ahí está la trampa. No te obliga, te manipula, sabe exactamente dónde tocar, sabe que eres sensible, que eres responsable, que no te gusta fallar, y usa todo eso en tu contra. Por ejemplo, decides hacer algo para ti, un viaje, un descanso, un plan que esperaste por años,
y aparece esa frase: ¿vas a dejarme solo? Y de repente, lo que era alegría se convierte en culpa. O decides dejar de ayudar económicamente y escuchas: cuando yo estuve para ti, tú no estás ahora. Y otra vez la culpa. Y así, sin darte cuenta, terminas viviendo no como quieres, sino como otros esperan. Y eso es una cárcel invisible, porque no hay cadenas, pero hay culpa, hay presión, hay miedo a decepcionar. Tal vez ya lo sentiste, esa sensación de estar atrapado entre lo que quieres y lo que deberías hacer. Y eso desgasta, mucho más de lo que parece, porque cada vez que cedes, pierdes un poco de ti. Y el problema es que nunca es suficiente, nunca. El chantajista emocional siempre quiere más, y mientras tú sigas cediendo, él sigue controlando. La solución aquí requiere algo que no todos están dispuestos a hacer: coraje. Coraje para ver lo que está pasando y no caer en el juego. Porque cuando ese familiar empiece con frases que buscan hacerte sentir culpable, tú necesitas reconocerlo. No es amor, es manipulación. Y en ese momento, respirar y responder con calma. Entiendo cómo te sientes, pero no voy a cambiar mi decisión. Y sostenerlo, sin discutir, sin explicarte demasiado, porque cuanto más explicas, más material le das para seguir manipulando. Y hay algo que quiero que grabes bien en tu mente. No es una frase completa. No necesitas adornarla. No necesitas justificarla. No necesitas permiso para decirla. Después de los 60, tu vida ya no debería girar alrededor de la culpa. Debería girar alrededor de la paz. Pero ahora llegamos a algo que casi nadie espera. Y te lo digo desde ya, esto sorprende. Porque este tipo de familiar no parece tóxico. Al contrario, parece bueno, parece necesario, parece un ángel. La quinta verdad es sobre el cuidador tóxico. Sí, ese familiar que te ayuda, el que está siempre presente, el que se ofrece para todo, el que te acompaña al médico, el que organiza tus cosas, el que dice preocuparse por ti. Y al principio se siente como una bendición. Piensas: qué suerte tengo, alguien que se preocupa por mí. Pero poco a poco algo empieza a cambiar, muy lentamente, casi imperceptible. Empiezas a dejar de hacer cosas por ti mismo, empiezas a depender, empiezas a pedir permiso sin darte cuenta, y ese familiar empieza a decidir por ti. Yo lo hago, tú no puedes, déjame a mí, es mejor así. No entiendes bien, yo sé lo que te conviene. Y así, paso a paso, te van quitando algo muy valioso, tu independencia. Tal vez ya lo sentiste, ese momento en el que dudas si puedes hacer algo solo. Ese instante en el que prefieres que otro decida por ti, porque te hicieron creer que no puedes. Y eso es peligroso, porque no empieza como control, empieza como ayuda, pero termina como dominio. Ese tipo de familiar te infantiliza, te trata como si fueras incapaz, como si ya no pudieras decidir, como si tu vida ya no fuera tuya. Y lo peor es que con el tiempo empiezas a creerlo. Empiezas a sentirte dependiente, inseguro, incapaz, aunque no sea verdad. Y ahí es donde quedas atrapado, porque sientes que necesitas a esa persona
para todo. Y esa persona gana poder sobre ti, poder sobre tu dinero, sobre tus decisiones, sobre tu rutina, sobre tu vida entera. Y cuando intentas recuperar el control, aparece otra vez la culpa. Después de todo lo que hago por ti, yo dejé mi vida por ayudarte. Así me lo agradeces y otra vez te paralizas. Pero escúchame bien, porque esto es clave. Mientras tengas claridad mental, mientras puedas decidir, tu vida sigue siendo tuya. No importa la edad, no importa lo que otros digan, tú tienes derecho a decidir, incluso si te equivocas, porque equivocarse también es parte de vivir. La ayuda no debería quitarte libertad, debería acompañarte sin controlarte. Así que poco a poco empieza a recuperar tu espacio. Decisiones pequeñas, acciones simples, cosas que vuelves a hacer por ti, aunque al otro no le guste, aunque critique, aunque insista, porque esto no se trata de él, se trata de ti, de tu dignidad, de tu autonomía. Y si esa persona no puede respetar eso, entonces no está ayudando, está controlando. Y tú no necesitas eso en esta etapa de tu vida. Y ahora llegamos al último. El sexto tipo de familiar es uno de los más silenciosos, pero también de los más dañinos. El familiar de la vida perfecta. Ese que parece tener todo resuelto, todo en orden, todo bonito, todo impecable. Su casa, perfecta. Su familia, perfecta. Su vida, perfecta. En redes sociales, todo es felicidad. Fotos sonrientes, viajes increíbles, logros constantes. Y cuando habla contigo, solo cuenta éxitos. Mi hijo fue ascendido otra vez. Acabamos de volver de un viaje maravilloso. Estamos remodelando la casa. Todo va increíble. Y al principio te alegras. Claro, es familia. Pero después empieza algo dentro de ti. Una comparación silenciosa. Miras tu vida y sientes que no es suficiente, que te falta algo, que hiciste algo mal. Y eso duele más de lo que parece, porque mientras esa persona muestra perfección, tú estás viviendo la realidad, con problemas, con días difíciles, con cosas que no salieron como esperabas. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a sentirte menos exitoso, menos feliz, menos suficiente. Pero nadie dice esto en voz alta. Esa perfección no es real. Nadie tiene una vida perfecta. Nadie. Todos tienen problemas, miedos, errores, fracasos, solo que algunos los esconden mejor y construyen una imagen para impresionar, para competir, para sentirse superiores. Pero el efecto en ti es real y peligroso, porque compararte constantemente es una de las formas más rápidas de perder la paz, especialmente después de los 60, cuando ya deberías estar en otro lugar, en aceptación, en calma, en tranquilidad, no en competencia. Porque dime algo, ¿qué sentido tiene llegar a esta etapa de la vida y seguir intentando impresionar a otros? Ninguno. Tu vida no tiene que parecer perfecta, tiene que sentirse en paz, y eso es completamente diferente. Si ese familiar te hace sentir menos, reduce el contacto. Si sus publicaciones te afectan, deja de verlas. Si sus palabras te incomodan, cambia de tema.
No entres en ese juego, porque es un juego que nunca vas a ganar. Siempre habrá alguien con más, siempre. Y vivir comparándote es desperdiciar el tiempo que te queda. Y ahora quiero que respires un momento y pienses en esto. Hablamos de 6 tipos de familiares. El que vive del drama y te roba la tranquilidad. El que solo aparece cuando necesita dinero y te desgasta. El que siempre cree tener la razón y te hace dudar de ti. El que usa chantaje emocional y te controla con culpa. El cuidador tóxico que te quita tu independencia. Y el de la vida perfecta que te hace sentir insuficiente. Tal vez mientras escuchabas esto pensaste en alguien, tal vez en varios, y eso no es casualidad, es porque ya lo viviste y reconocerlo, aunque duela, es el primer paso, porque la verdad no siempre es bonita, pero es necesaria. Después de los 60, tu tiempo vale más, tu energía vale más, tu paz vale muchísimo más. Y no es egoísmo alejarte, no es crueldad poner límites, no es malo elegirte a ti, es necesario, porque ya viviste demasiado como para seguir cargando con lo que no te corresponde. Ya diste, ya hiciste, ya cumpliste. Ahora te toca vivir a tu manera, con tranquilidad, con dignidad, con libertad. Y si alguien, aunque sea familia, te quita eso, entonces tienes todo el derecho de tomar distancia, porque la sangre puede unir, pero también puede doler, y tú ya no estás en edad de seguir sangrando por nadie. Si este video te hizo pensar, déjame un comentario. Quiero leerte, quiero saber qué parte te tocó más, y si llegaste hasta aquí, escribe verdad. Así sé que este mensaje llegó hasta el final. Y si sientes que alguien necesita escuchar esto, compártelo, porque hay muchas personas viviendo esto en silencio y nadie se los dice. Suscríbete si quieres seguir escuchando verdades que incomodan, pero liberan, porque a veces lo que más duele es exactamente lo que más necesitas escuchar. Ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. Cuida de ti, de verdad.